Buenos días compañeros, somos el equipo 2 integrados por Guillermo Rodríguez Morales y su servidor Julio César Hernández y les vamos a hablar de la cinemática del trauma. Vamos a empezar definiendo qué es cinemática y este es el estudio de las fuerzas que, aplicadas sobre el organismo, van a generar mecanismos lesionales, siendo estos los responsables de los daños en las víctimas. Y la cinemática del trauma, que es el tema a tratar, consiste en entender y analizar la escena de un accidente para determinar las posibles lesiones existentes y así poder brindar al paciente un tratamiento rápido y efectivo. En todo trauma va a haber un evento traumático que se va a dividir en tres. El prevento, que es la prevención y hay que identificar todo el peligro que pueda enfrentarse. El evento, que es cualquier suceso traumático que involucre un intercambio de energía, y el post-evento, que es evaluar y manejar al paciente, que se divide en evaluar la escena, donde hay un intercambio de energía, y la anatomía humana para predecir cualquier lesión en el organismo. Y también hay que tener sospechas de lesiones, ya sea por la dirección, velocidad o intrusión, que esto viene siendo la deformación del vehículo. En todo evento traumático se puede generar un tipo de lesión que es la cavitación, que es cuando las partículas internas del cuerpo, que han sido impactadas por un objeto, se desplazan fuera de su posición anatómica normal, siguiendo la trayectoria de dicho objeto, generando una cavidad, que éste se va a expandir rápidamente al momento del impacto y va a retornar también rápidamente las partículas desplazadas a sus posiciones originales. También una de las características es que esta cavidad puede ser permanente o temporal. Los traumatismos se van a poder clasificar en dos, que son los contusos y los penetrantes. En los contusos no va a haber ninguna ruptura de piel, la cavitación va a ser temporal y va a haber una concentración de energía enfocada en una superficie más grande, como se puede observar en la imagen. Y en los penetrantes sí va a haber ruptura de piel, la cavitación va a ser temporal o permanente y va a haber una concentración de energía en superficie menor que en las de los contusos. Y pues como característica es que va a haber un intercambio de energía similar, salvo donde hay una penetración de piel. Ahora pasaremos al primer tipo de trauma, que va a ser por aceleración o desaceleración. Estos van a provocar contusiones del encéfalo con el cráneo. También puede haber desgarro de los vasos sanguíneos, lesiones medulares, desgarro de ligamentos que soportan los órganos. Ahora pasaremos al trauma por compresión. En esta va a haber un aplastamiento de células y también puede ocurrir algún grado de cavitación en un tejido vecino. Las lesiones causadas pueden producir daño severo dependiendo del punto de impacto, que puede ser en el cráneo y el encéfalo, en la columna, en el tórax, donde puede haber fracturas costales, una contusión cardíaca o pulmonar y pudiendo causar algún neumotórax. También los órganos que más se lesionan en el abdomen van a ser el páncreas, el vaso, el hígado y a veces los riñones, pudiendo también afectar vasos sanguíneos, sobre todo cuando hay alguna fractura de pelvis. Y el diafragma puede lesionarse cuando se comprime contra el abdomen fuertemente, pudiendo haber alguna herniación de vísceras hacia el tórax. Y este tipo de mecanismo se ve más que nada cuando las personas no utilizan cinturón de seguridad, por lo que van a sufrir una compresión contra el volante del carro. Ahora pasaremos a los accidentes de auto y sus posibles lesiones. Para empezar, hay que definir qué es choque. Este va a ser el intercambio de energía que se presenta cuando un objeto con energía, por lo regular algo sólido, impacte con el cuerpo humano. Entonces se va a producir un triple impacto que va a ser el del vehículo, el del ocupante y el de los órganos internos del pasajero. Cada uno de estos choques van a causar diferentes tipos de daño y deben ser considerados por separado para poder prevenir muertes o lesiones no identificadas. En estas lesiones puede haber desgarro por cizallamiento o por compresión según el tipo de colisión de que se trate, que estas colisiones pueden ser por impacto frontal, por impacto posterior, por impacto lateral, por impacto rotacional o por volcamiento, que ahorita hablaremos de ellas más descriptivamente. Como ya vimos anteriormente, el choque puede causar diferentes tipos de daño y cada uno debe de ser considerado por separado. Por lo tanto, empezaremos con el impacto frontal, que se describe como la detención brusca de frente cuando el vehículo se desplaza hacia adelante. Los movimientos al momento del impacto pueden ser de diferente trayectoria, hacia arriba y por encima o hacia abajo y por debajo.
Según esta trayectoria se puede predecir e identificar diversas lesiones. Así pues, tenemos las de hacia abajo y por debajo, que pueden causar luxación de rodilla, fractura de fémur, luxación del acetábulo de la pelvis. Por otro lado, están hacia arriba y por arriba, que pueden causar impacto del tórax y abdomen, compresión de órganos sólidos y desgarro de vísceras huecas, entre otras lesiones. Otra lesión importante es la neumotórax a tensión, donde el pulmón puede romperse por efecto de bolsa de papel, es decir, un objeto inflado que se revienta por trauma brusco, o la pleura puede romperse por herida penetrante. De igual forma, la cabeza es un punto de impacto, pues puede chocar el parabrisas o el espejo retrovisor, produciéndose fracturas de cráneo y faciales. Para finalizar, a nivel de la columna cervical se produce un latigazo. Este puede ser hiperflexión o hiperextensión. Como resultado, se producen fracturas y o dislocaciones de vértebras con o sin daño medular. El siguiente impacto es el posterior. El daño resultante es producido por las diferencias de las velocidades. Las energías transferidas resultan de un movimiento de aceleración y el vehículo es disparado hacia adelante. Las lesiones más significativas se refieren a las causadas por la hiperextensión de la columna cervical, tal y como le demuestra el diagrama de la derecha. El impacto lateral es uno de los más severos, pues puede producir fracturas de clavícula, fracturas costales, neumotórax, ruptura hepática o esplénica, fracturas de pelvis anterior y posterior, impactación del fémur a través del acetábulo, flexión lateral o rotación de la columna cervical. Las fracturas cervicales son más comunes en este tipo de impacto que en el impacto posterior, pudiendo producir lesiones medulares con déficit neurológico. También pueden ocurrir lesiones producidas por impactos entre los pasajeros que viajan dentro del vehículo. Denominado también como trompo, el impacto rotacional ocurre cuando una esquina del vehículo se desplaza más lentamente en dirección opuesta. El vehículo rota alrededor del punto de impacto y pueden ocurrir lesiones combinadas frontales y laterales. En el caso de los volcamientos, el vehículo puede impactar con diferentes puntos, lo que también sucede con los órganos internos de los pasajeros. El tipo de lesiones que pueden ocurrir es impredecible y pueden ser desde lesiones múltiples, desgarros y eyecciones o colisión con otros vehículos. Hasta ahora, los automóviles habían sido el centro de atención de nuestra presentación. Por otro lado, en el caso de las motocicletas, la energía del impacto es absorbida totalmente por el cuerpo de la víctima, salvo el casco para el cráneo. Las lesiones dependen del tipo de impacto. Si el motociclista sufre impacto frontal mientras permanece aferrado a la moto en posición extendida, es frecuente que se produzcan fracturas dobles de fémur. Existen también impactos angulares. Cuando choca un punto de la moto, el conductor sale a la velocidad que viajaba, impulsado, y al caer sufre diversos tipos de impactos y lesiones asociadas. A continuación revisaremos los atropellamientos tanto en adultos como en niños. Para el caso de los adultos, estos son golpeados en primer lugar con el parachoques del vehículo a nivel de las extremidades inferiores, sufriendo lesiones en estas y provocando pérdida del apoyo. Luego, sufren el segundo impacto contra el capó y las parabrisas del vehículo, provocando mayor daño a nivel del cráneo, tórax y en un serio daño abdominal de pelvis, fracturas de costillas y de columna. Además, el tercer impacto ocurre cuando la víctima cae al suelo, con lesiones según el lado y punto de impacto en el pavimento o en el impacto por otro vehículo. En el caso de atropello en niños, estos, debido a su altura, son golpeados más alto en el cuerpo que los adultos. El primer impacto generalmente ocurre en los muslos, pudiendo también ocurrir en la pelvis, dependiendo de su altura. En el segundo impacto, el niño es golpeado casi instantáneamente en tórax y pelvis con enorme fuerza. La cara y cráneo golpean contra el capó o parabrisas del vehículo. El tercer impacto se produce habitualmente cuando el niño cae al suelo y es arrastrado por el automóvil. Si cae a un lado,
puede ser atropellado por las ruedas del mismo vehículo o de otros. Todo niño atropellado por un automóvil debe ser considerado como víctima de un trauma multisistémico, requiriendo rápido transporte a un hospital. Cuando se evalúa un trauma por arma de fuego, debemos evaluar los orificios de entrada y de salida. El orificio de entrada tiende a ser puntiforme, los bordes están dirigidos hacia adentro de la herida y con abrasiones hacia los bordes debido al carácter rotatorio de los proyectiles. Un arma disparada pegada al cuerpo encontrará crepitaciones por los gases, quemaduras en la entrada y trayecto inicial de la herida, junto a rastros de partículas de pólvora dentro del trayecto. Si es disparada a menos de 7 centímetros, tendremos quemaduras de piel de entre 5 y 15 centímetros, y dentro de los 25 centímetros tendremos partículas de no más de 1,2 milímetros con quemaduras aisladas. Las heridas de salida son generalmente con los bordes invertidos, estrechados y más grandes.